sino que se produjo la ruptura generalizada de todas las rutinas de todas las personas del mundo de manera simultánea, abrupta y total. O sea, es un hecho inédito en la historia que todos los seres humanos hayan detenido todas estas rutinas pretrazadas y hayan quedado como pedaleando en el aire, suspendidos en el aire, ¿no? Bueno, la primera reacción frente a esta ruptura abrupta que todos tuvimos, en general, es una reacción de desconcierto, ¿no? Porque uno está sostenido en las rutinas. Uno se queja de las rutinas y protesta, pero cuando la rutina desaparece abruptamente, se produce una sensación de desconcierto, de falta de apoyo, de falta de sostén, ¿no? Y en algunos casos hasta de pánico, ¿no? En este caso, además, como se rompieron las rutinas que tienen que ver con la salida, con el espacio, todo el recorrido que nosotros hacíamos por la ciudad, todas las casas que visitábamos, todos los lugares de trabajo, digamos, hay un recorrido espacial que hacíamos nosotros antes de la cuarentena que se cortó y nuestra vida pasó a estar reducida a un solo lugar, con lo cual hay una especie de pérdida no solo de espacio físico, sino de realidad. Parecería como que la realidad se redujo de manera brutal, y además entró en este agujero de lo virtual, en donde parece que estamos todos metidos, ¿no? Con lo cual, la primera reacción, como decía, es un poco como de desconcierto, de encierro, no sé, podemos darle mucho de angustia, de ansiedad, pero después viene un momento que, y por eso yo creo que toda esta situación, por un lado, como siempre se dice, genera un problema, pero al mismo tiempo una oportunidad. ¿Por qué es un problema? Bueno, es obvio, ¿no? Por todo lo que estamos viendo a nivel laboral, a nivel educativo, la ruptura de las rutinas impide logros de montones de cosas y además produce este efecto como existencial complicado de decir, ¿y ahora cómo sigo, no? Y económico, ¿no? Por supuesto, laboral, etcétera. Pero al mismo tiempo está la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que surge con esta situación? Bueno, la oportunidad es que se activa una función, una capacidad humana que durante el tiempo de las rutinas está como suspendida o por lo menos limitada a muy pocas cosas. Que yo podría sintetizarla con una palabra, que es la capacidad de la conciencia, ¿no? Cuando uno va actuando automáticamente, yendo al trabajo y haciendo la rutina de todos los días, la mayor parte de las acciones las hace sin estar consciente de que las está haciendo. Cuando las rutinas se suspenden, la función de la conciencia, y ahí se me quedó medio paralizado, pero bueno, la función de la conciencia pasa a primer plano y pasa a extenderse en un espacio mucho más amplio de la propia vida. Yo durante la vida cotidiana tengo momentos de conciencia, flashes de conciencia, pero cuando se me desarma la rutina entera, la conciencia o el estar consciente de pasa a tener un peso importantísimo, muchísimo más grande, ¿no? Ahora, ¿qué es la conciencia? Bueno, nadie sabe bien, ni siquiera los neurocientíficos saben bien qué es la conciencia, ¿no? Porque sí saben los neurocientíficos todos los procesos cerebrales que producen las acciones rutinarias, porque se pueden seguir en la secuencia de la sinapsis del cerebro. Pero la conciencia es un fenómeno raro, porque es el fenómeno de darse cuenta, de tener conocimiento que no está trazado y que no sigue una rutina. Es el tipo de conocimiento que surge cuando las rutinas se suspenden, precisamente. Y ahí es donde nosotros ya no hacemos simplemente seguir lo que es dar el paso siguiente que la rutina indica, o que la costumbre indica, o que el automatismo indica,
sino que evaluamos toda la situación en su conjunto sin, sin saber qué próximo paso vamos a seguir. Fíjense qué cosa tan abismal es la conciencia, porque es como una especie de toma de distancia de uno mismo y de todo lo que uno vive todos los días, y uno lo mira todo como un conjunto y dice, bueno, ¿y esto qué significa? ¿No? La conciencia es un poco la capacidad de captar el fin último de todo lo que uno hace. Cuando estás en la vida cotidiana, vos no te pones a pensar para qué vas a trabajar, para qué vas a llevar a tus hijos al colegio, para qué vas al supermercado, para qué. El para qué ya está supuesto y automatizado en la rutina, y te facilita mucho porque no tenés que estar con la conciencia prendida todo el tiempo para reflexionar sobre los fines. Ahora, cuando te desaparece la rutina o gran parte de la rutina, la conciencia, que es la que capta y la que ve los fines, es la que domina toda la situación y empieza a preguntar por los fines, por el sentido, ¿no? Acá aparece la cuestión del sentido. La conciencia es el distanciamiento de uno mismo en relación a las rutinas cotidianas, a la predeterminación de los actos que uno tiene automatizados, y que en esa separación, en esa distancia, empezás a pensar el sentido de todo lo que estás haciendo, ¿no? Ahora, esto tiene la dificultad obvia de una sensación primera como de vacío, ¿no? Cuando vos no tenés las cosas andando y tenés que pensar hacia dónde vas a ir, bueno, la sensación se vuelve bastante como desconcertante, ¿no? Yo a veces hablo con los adolescentes o los jóvenes de 20, 21, y les digo, ustedes tienen una gran oportunidad, porque tienen 20 y tienen todo por delante, ¿no? Pueden elegir lo que quieran en su vida, por lo menos en una clase media acomodada como la nuestra, tenés un espectro de fines posibles, de destinos posibles enorme. Pero tienen un problema, les digo, cosa que no tenemos los que ya estamos promediando los 50. El problema que tienen es que todo es posible. En cambio, los que ya elegimos, de alguna manera el fin ya está más o menos conseguido en parte, ¿no? Cuando uno tiene que elegir el fin, es mucho más complicado, mucho más difícil, ¿no? Mucha gente frente a esto se deprimió. Una vez que te sacan de tu rutina, me deprimo, o quedo en un estado como de desorientación general, etcétera, etcétera. Pero no puedo vivir sin un fin, sin un sentido, ¿no? Yo cuando me levanto a la mañana, en general, lo que, no sé si les pasa a ustedes, lo que me hace levantarme es cuando vuelvo a recordar el fin para la cosa interesante que voy a hacer ese día o la cosa importante que tengo que hacer. Si no se despierta eso, quizás sigo durmiendo, pero uno en un momento dice, ah, no, tengo que hacer esto y se levanta. Gracias al fin es que uno tiene la motivación para seguir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando estos fines se te descomponen, digamos, se te salen, ¿no? Bueno, en general en la vida cotidiana a veces el problema que tenemos no es tanto de ausencia de fines, sino de embrollo de fines. A veces tenés varias cosas que hacer. Me gustaría irme a hacer este viaje, me gustaría este trabajo, me gustaría al mismo tiempo emprender este proyecto. Y a veces se te mezclan todos y tirás un poco para este lado, tirás otro poco para este otro lado, y hay como un conflicto de fines, ¿no? Y ahí hay toda una situación que en general uno, yo siempre también cuando hablo con alguna persona que tiene esta especie de conflicto interno, le digo, bueno, me pasa a mí mismo, siguiendo mi propio consejo, bueno, tratar de desarmar toda esa madeja de fines diferentes y descomponerlo en pedacitos, a ver si viendo cada una de las situaciones en particular, te vas dando cuenta para dónde van las distintas tendencias que uno tiene y no entras tanto en conflicto con vos mismo. Ahora, el problema que tenemos en este momento, que tuvimos en estos meses, fue no tanto el conflicto de fines, sino la caída de ciertos fines. Muchas personas vieron derrumbarse de alguna manera sus vidas
y encontrarse frente a la necesidad de volver a encontrar un fin, de volver a encontrar un sentido, ¿no? ¿Cuál es qué hacer frente a esta pregunta por el sentido, ¿no? Cuando se te vienen abajo varias cosas, si perdiste parte de tu trabajo, perdiste parte de tu cotidianidad, o también vas viendo toda la niebla que existe en la sociedad en general. Porque una de las cosas que nos está pasando también es que no vemos el camino de lo que está ocurriendo en la sociedad, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, ¿no? Una especie de niebla, ¿no? Y, bueno, pero ¿para dónde van las cosas? ¿No? Y ahí una de las tentaciones es tratar de proyectar un sentido rápidamente, una explicación, etc. Y yo creo que uno de los temas así más importantes en este momento es tratar de ver, de aprovechar esa especie de sensación de falta de respuesta inmediata, de cierto vacío, de cierta falta de sostén, y soportar ese vacío o ese silencio, ¿no? La posibilidad de que uno en algún momento del día escuche ese silencio y deje bajar de alguna forma la niebla que produce los pensamientos y produce la mezcla de cosas que uno a veces tiene en la cabeza, te permite en un determinado momento empezar a descubrir algo que estaba oculto quizás en toda la rutina y en todo el activismo que uno tenía en la vida cotidiana, y que esta es una oportunidad para que eso vuelva a salir. Les quería mostrar una imagen, que no sé si la puedo compartir, a ver si me sale, que a mí me pareció muy significativa en los últimos meses. La comparto acá. No sé si lo ven. Es una noticia que salió, perdón, a ver, se me volvió a... Bueno, no sé qué pasó, un segundo. Se me borró, ahí está. No, esta es una noticia que salió en el mes de abril, no sé si se acuerdan. Ahora, no está, ahora sí, ahí se está cargando. Perfecto. La noticia era que en la India, por primera vez después de 30 años, en muchas ciudades de la India se volvieron a ver los montes del Himalaya a partir de la cuarentena, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de la polución, que desde la década del 80, del 90, predominaba en todas las grandes ciudades de la India. Al producirse la cuarentena, la contaminación bajó y por primera vez en 30 años se pudieron ver los Himalayas. A mí me llamó la atención esta noticia y me pareció una metáfora muy buena de lo que significa el hecho de parar, de dejar que de alguna manera soportar el vacío o el silencio o la aparente falta de sentido que uno ve al desaparecer toda esa trama de acciones o de rutinas que uno tuvo durante toda, que tiene en la vida cotidiana, y de pronto empiezan a surgir, si uno lo deja hablar, los Himalayas, digamos, que hay en la propia vida y que uno no los veía por el exceso de actividad o por el estar encerrado en esas rutinas. Para algunos el Himalaya, ese todo nevado y lleno de brillo, puede ser la persona que tiene al lado, no sé, su mujer o su marido, que lo redescubre en el medio de la cuarentena, o tus hijos, que los pudiste ver en una situación totalmente diferente, compartiendo un mediodía o una tarde cuando tenías que estar trabajando en el centro, y ahora podés ver cómo son en lo cotidiano de su día, ¿no? En el minuto a minuto. O también puede ser que te distanciaste de tu laburo, de tu cotidianidad en la oficina, de todos los líos, de toda la niebla, digamos, de las conversaciones y del lío de lo laboral, y empezás a ver a distancia tu propio trabajo y toma otro color. Quizás crece tu vocación por lo que estás haciendo o quizás disminuye y te das cuenta que le estabas poniendo
muchísimo a algo que en el fondo no lo valía. Y lo mismo empieza a pasar con todo lo que te rodea, ¿no? Yo creo que el efecto de la conciencia que se despierta, la rutina que cae y, y el aguantar esa sensación de estar salido por un tiempo de esa trama, si vos la aguantás y de alguna forma permitís que esa niebla, que ese ruido interno que uno tiene, empiece a bajar, empieza uno a reconocerse a sí mismo, porque el Himalaya también es el Himalaya de uno mismo, ¿no? Empezás a reconocer las cosas a verlas por primera vez, quizás en tu vida, ¿no? Si uno, por eso hay muchas personas que están viviendo una paradoja, una situación paradójica en este momento. Por un lado, viendo derrumbarse gran parte de sus vidas y al mismo tiempo viendo surgir otros aspectos que estaban dormidos o tapados por esa situación. Y ahí surge la cuestión del sentido, ¿no? Porque en definitiva, ¿qué es el sentido? El sentido es cuando vos reconoces en algo o en alguien que en algo o en alguien hay adentro o hay dentro de esa cosa o de esa persona o de esa situación o de ese trabajo, de lo que sea, hay un valor, hay algo que vale. Lo podés reconocer, lo podés ver, ¿no? Lo podés sentir, que quizás en la rutina de todos los días no lo veías, no lo sentías, no lo percibías. Y es algo más el valor de una cosa o una persona. No es solo que vale en sí misma, sino que vos podés percibir que ese valor desborda a la situación, la persona o el hecho mismo que vos redescubrís. Hay valor en algo cuando vos descubrís, hay sentido en algo cuando vos descubrís que tiene un valor adentro y que ese valor desborda esa realidad y te remite a algo mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo estoy frente a un hijo mío y lo puedo contemplar tranquilo. Ahora, por ejemplo, yo me quedo, tomamos un café al mediodía con mi mujer al sol, en el medio de la cuarentena a las 3 de la tarde. No existe durante mi rutina de los últimos 20 años, no existió nunca eso. De repente estar ahí y aparece mi hija y la puedo ver y veo a mi mujer, la puedo ver y puedo reconocer el valor de esa situación, o sea, el sentido de esa situación, y al mismo tiempo darme cuenta que desborda el estar en el jardín o tomando el café. El café, en la situación de estar juntos ahí, desborda y ahí me remite a algo que vale en la totalidad de la vida. Y aparece la cuestión del sentido último de la vida, en definitiva, porque una de las características que está teniendo esto es que al vos suprimir muchísimo de la rutina cotidiana macro y quedarte en la micro o en la familiar, redescubrís la potencia y el valor de las cosas en lo pequeño y te empezás a dar cuenta que eso que a lo mejor despreciabas por cotidiano o por demasiado chiquito, en realidad desborda y tiene un sentido profundamente potente que te hace descubrir el sentido último de las cosas, ¿no? Si vos lo mirás con mirada cristiana, nosotros que estamos en una comunidad cristiana, la cosa tiene su fundamentación última, porque en definitiva, como cristianos creemos que el mundo es una creación, no es fruto de la evolución de la materia o de una casualidad cósmica, sino que es fruto de una inteligencia y un amor divino que creó cada cosa, que la pensó. Dios pensó a mi hija, pensó a mi mujer, me pensó a mí, pensó, pensó todo lo que me rodea, pensó mis tendencias, pensó mi vocación, etc. Y lo quiso y lo quiere, ¿no? Es decir, entonces yo encuentro valor en las cosas porque las cosas han sido prepensadas o han sido queridas o han sido... y en ese sentido, entonces cada cosa está preñada de eso. Cuando yo estoy involucrado en un activismo constante y no puedo percibir eso, de alguna manera me distancio de Dios, porque Dios se comunica conmigo a través del café del mediodía, con mi mujer y mis hijas, por decirlo de alguna forma,
al cual yo no podía estar haciendo todas las cosas que hacía. Lo cual no quiere decir que no tuvieran su valor, pero quizás habíamos perdido muchas de lo que se llama la jerarquía de los valores, ¿no? Cosas que tienen brillo y tienen potencia, como el Himalaya en nuestra vida, habían quedado tapadas por una niebla y nos habíamos dedicado a cosas que quizás era una montañita chiquita sin nieve ni nada, ¿no? Y desde la visión cristiana además aparece otra realidad, que es que Dios nos habla a través uno descubre el sentido último en cada situación, en cada persona, y se va presentando no solo de manera anónima, digamos, como un ser superior, sino que de alguna forma reconocemos un tú ahí. Cuando descubrimos el valor de algo, de alguien, esa realidad nos habla de alguna forma, nos dice algo. Y ese decirnos algo, en el fondo, viene de alguien. Bueno, la mirada cristiana en realidad ve a Cristo surgir de alguna forma de la propia realidad, de la propia trama de la realidad. Más allá, bueno, se podría hablar mucho de todo esto, pero si quieren ahora lo dialogamos. A mí me parece que la ruptura abrupta, la pérdida de espacio, la pérdida de parte de la realidad, la sombra que generó todo esto y que todavía se genera, pues no vemos hacia adelante, tiene la función paradójica de aguzar nuestra mirada. ¿Vieron cuando te metes en un cuarto oscuro buscando algo, buscando a alguien? Uno aguza la mirada. Es que es al revés. Cuando hay demasiada luz, a veces uno cierra los ojos y permanece como indiferente, ¿no? Cuando hay oscuridad, cuando la cosa no está clara, cuando no tenés el sostén, uno concentra las fuerzas, mira mejor y empieza a reconocer muchísimo de lo que no reconoce cuando las cosas están, digamos, relajadas y aparentemente fáciles, o cuando las cosas van automáticamente. A mí me parece que es un momento importante para uno tomarse ese... Lo que pasa es que te tenés que sostener en esa sensación de vacío o de temor frente a la caída de todo lo que te sostenía, ¿no? Y me parece que ese es el punto de la libertad de uno, ¿no? Porque uno puede esto no aprovecharlo y directamente decir, bueno, a ver, me engancho con algo como para seguir y seguir y seguir y seguir y no tener la oportunidad de ver lo que me muestra la vida en este momento, ¿no? Pero bueno, no sé, si quieren dialogamos en algún aspecto en particular, esa es un poco la idea de lo que quería transmitir. Qué impresionante, Carlos, la metáfora que nos dejaste del Himalaya. La vamos a rumiar mucho, porque la verdad que es muy, muy potente. Eh, Preguntas, comentarios, puede ser un aporte, no tiene necesariamente que ser una pregunta. La idea es abrir un diálogo en este ratito. El que prefiera escribir algo en el chat puede hacerlo. Hola. No, yo un poco lo que pensaba también, a raíz de lo que acaba de decir Carlos, que en este caso es el que estaba preparado y el que no, el que tenía ganas y el que no, todos nos encontramos con uno mismo y con esta realidad de que, ok, ver el Himalaya en nuestro trabajo, en casa, con nosotros, lo que nos pasó es que a todos de repente tuvimos que hacer introspección o mirar cosas que por ahí uno con la rutina adentro, seguía de largo, o lo dabas por sentado, o lo ignorabas, o lo disfrazabas, ¿no? En este caso, creo que por eso también impacta tanto, ¿no? Que estamos todos desde descubriendo fotos viejas porque uno está ordenando cosas, el que no está ordenando placares está mirando para adentro, refundando el trabajo, ¿no? Reconectándose con la familia, días mejores, días peores. Creo que es muy movilizante también por eso, ¿no? Nos tocó a todos en todos lados. Eso. Si es así.
No sé, Carlos, si estás pudiendo leer en el chat. Pensé que las ibas a leer vos. No, no lo voy a leer, simplemente saber si vos estás atento, yo lo leo en voz alta. Dale, La mejor, relación- sí, porque yo estaba prestando atención a lo que decía, ¿no? Sí, Carlos, por favor. Carlos Peisker, la relación con seres queridos en la cuarentena me hace pensar en la relación con los seres queridos que han muerto. Los extrañamos, de alguna manera nos relacionamos con ellos de otra manera que nos resulta incompleta y tenemos la esperanza de que volveremos a verlos cara a cara. Sí, bueno, toda la dimensión de la realidad que no vemos eh, con los ojos, pero que percibimos con el corazón, también es otra de las cosas que resurge en esta situación, ¿no? Yo hablé de la conciencia, pero la tradición bíblica y cristiana habla del corazón. Corazón nosotros lo tenemos asociado a los sentimientos, solamente a lo sentimental, pero en realidad el corazón en sentido bíblico es el centro de nuestra persona. O sea, nosotros tenemos el problema de que vivimos distraídos. El gran drama del ser humano es la distracción, la falta de atención, la falta ¿y por qué? ¿Qué pasa? Estamos fuera de nuestro corazón muchas veces, ¿no? Estamos enganchados con acciones, cerebralmente, especialmente en las clases un poco más sofisticadas, las clases medias, las que estamos pensando todo el tiempo en la plata, en los impuestos, en la política, en solucionar los problemas, y poco en el corazón. Y el corazón no solo es el aspecto afectivo, también es el aspecto de las grandes intuiciones de la vida, ¿no? Y no dejamos salir esas intuiciones, no las escuchamos esas intuiciones. Y todo el tiempo nuestro corazón está captando cosas de la realidad, a veces de la realidad visible y a veces de la realidad invisible, como la que dice Charlie Pesker, ¿no? Es decir, eh, bueno, desde la visión cristiana nosotros estamos en comunión, lo que llama la comunión de los santos, ¿no? Estamos en comunión entre nosotros a través de Cristo y también con las personas que no están. Pero no de una manera esotérica, sino realmente nos conectamos en un punto que es el punto de la eternidad. La eternidad también la vinculamos solo con el cielo, solo con la otra vida, pero en realidad la eternidad es esa tarde de sol que yo estoy con alguien y que aprovecho ese momento y lo vivo a fondo, y ahí estoy conectado con esa persona en la eternidad, y quizás también ahí se produce el recuerdo de alguien querido que viví esa misma situación y también estoy comunicado con él en la eternidad. En la medida en que puedo escuchar mi corazón y mi corazón está en sintonía con esa otra dimensión. Lo cual no quiere decir algo sentimentaloide ni falto de realismo. Yo creo que es al revés. Cuando uno profundiza el contacto con lo real, empieza a encontrar todas estas cosas. Es falta de contacto con lo real la que produce la dureza, la falta de sensibilidad, etc. No, no es el realismo. El realismo es escuchar toda la realidad, y la realidad tiene estas dimensiones también. Ahí buenísimo lo de Carlos, me sentía muy identificado en estos meses, también esta del descubrimiento de los espacios y de los momentos. Siempre le decía, che, pero yo no sabía que acá en casa el sol a esta hora, en esta esquina, es esto, este es el mejor lugar del mundo, esta esquina a esta hora, claro, un día de semana a las 2 de la tarde, en una esquina del patio se convirtió en mi lugar en el mundo. Y otra cosa que también me planteaba, y que lo relaciono con lo que planteaba Carlos, es esta cosa de vivir esto como un pedacito de una película que sabemos que es un capítulo que termina y mañana empieza el otro, cuando termine todo esto, o en definitiva es como un ongoing, digamos. Esto es no necesariamente ordenarlo cronológicamente, ¿no? Hoy pensaba, bueno, cuando termine la cuarentena, no sé qué hago, me junto con mi familia. Digo, bueno, fue un placer, gracias por ayudarme a pasar esta cuarentena. Nos vemos y volvemos a vernos media hora por día. Como que no hay un instante en lo que a lo mejor esto termina y vuelve a empezar lo otro, sino, o sí, o capaz que lo hay, digamos, esa cosa entre que esto es una pausa que va a tener principio y fin, o en realidad es una capa más que se acumula y que va, y que es una ola que va despacito y se mezcla con otra casi sin darte cuenta, ¿no?
Sí. A mí me parece que, sí, yo me pongo a pensar mucho en el después. A ver, sí, me pongo a pensar mucho en el después, como vos decías, y me da como mucha lástima si uno no aprovechara la oportunidad para que el después cambie. Yo pensaba, por ejemplo, en la locura de lo que es ir a llevar y traer a los chicos del colegio. Ya pensar, o sea, por un lado está el Zoom, que es bastante alienante para los chicos, todo el día arriba de una computadora, y uno dice que vuelvan a estar con sus compañeros, que vuelvan al mundo real, que tengan de vuelta la niñez normal, ¿no? El contacto directo y todo. Pero al mismo tiempo uno dice, uy, tenemos que volver a toda la corrida esa. Tenemos que volver a subirnos al tren corriendo, al auto corriendo, a esto corriendo. ¿Qué vamos a modificar? Porque ahora viene el tema de las decisiones. ¿Qué decisiones voy a tomar para que esos momentos de eternidad, que son válidos y necesarios, no lujos, que es encontrarme con el otro en esos pequeños momentos de eternidad, que son fundamentales para que la vida sea vivible y sea plena y sea buena? Aristóteles decía, la vida buena es la vida vivida a fondo, ¿no? Y la vida cristiana, en definitiva, es una vida vivida a fondo. Si vos no tenés esos momentos, no te puedes alimentar para después dar, para encontrarte. Ahora, ¿qué decisiones voy a tomar para que esas pequeñas luces de vida buena que pude ver en medio de todo este lío continúen? Porque no van a continuar solas. La palabra decisión es una palabra muy interesante. Está relacionada con la palabra incisión, que quiere decir corte. Algunas cosas, cuando yo decido, elijo, tengo que cortar. Hay una cosa, es como la poda. Hay algo que tengo que sacar para que florezca, para que crezca. Y nuestro árbol como sociedad y como familias, individuos y vida estaba lleno de hojarascas. Ya estaba pasado de vicio, como decimos de las plantas, ¿no? Y esto como una gran poda. Pero yo tengo que la poda en el ser humano la conduce la libertad, ¿no? Ahora, ¿qué decisiones vamos a tomar individualmente y también colectivamente? Por ejemplo, yo a veces pienso, ¿vamos a cambiar algo de las rutinas de los colegios, de las rutinas de los trabajos, para que haya mejores momentos de profundidad en las personas y en los chicos y las cosas que hemos descubierto en el medio de todo este corte con la locura se puedan insertar en la cotidianidad, o vamos a volver a lo mismo? Carlos, ¿puedo hacerte una pregunta? Soy Agustín. Agustín, ¿cómo andás, che? ¿Cómo te va? Perdón, me conecté tarde. Te quiero hacer una pregunta, abordás mucho desde la parte cristiana, me parece interesante. Viste cuando, no sé si tuviste la oportunidad de hacer algún retiro espiritual, pero viste que lo primero que te sacan es el reloj y el teléfono. Sí, tal cual. Yo soy bastante solitario, la cuarentena para mí es como casi un lujo excesivo, pero quisiera conocer tu punto de vista sobre una situación fantástica, llamarla así. ¿Qué hubiese pasado esto? Yo creo que es una mirada muy personal, que pocas cosas van a cambiar y en 3 semanas somos argentinos, volvemos, el mundo va a volver a ser lo que era. Esa es mi mirada personal. Pero, ¿qué pensás vos más filosóficamente si hubiésemos cortado internet estos 100 y pico de días? Así, jugando, ¿no? Estamos los dos ya con un par de copetes encima, contame qué mundo te imaginás y si realmente ahí era como el subte, viste que el subte no es como el tren, que puedes mirar para afuera. En el subte tenés que mirar las caras de culo de adentro, entonces no te queda otra. Cortamos internet. Y ahí yo tengo la teoría que ahí sí cambiaba el mundo. Pero me gustaría tema. Bueno, porque también hay otra gran pregunta que yo me hago, es, bueno, está también la situación general del mundo, ¿no? Esto, por un lado, suprimió muchas rutinas, pero eran muchas rutinas que tenían que ver con el mundo real, y generó otras rutinas
que son las rutinas del mundo virtual, que se acentuaron, se extendieron y tomaron gran parte de nuestra vida. Lo que estamos viviendo del Zoom es algo increíble, porque el Zoom nadie sabíamos ni el nombre en el mes de febrero. Y ahora es nuestro diario, rutina de todos los días. Esto también suena a una especie de ensayo general de traslación de la rutina que teníamos a una nueva rutina, con lo cual no estamos saliendo hacia el mundo real del aspecto alienante que tenían las rutinas anteriores. Tenía un aspecto bueno, pero también había un aspecto alienante, y a otro tipo de rutina alienante como puede ser esta, ¿no? Con lo cual también está lo que estamos sufriendo ahora es el estrés virtual, ¿no? Y esta especie de sensación de estar en una nueva trampa. Por eso lo que vos decís, ese sería el experimento verdadero. ¿Qué nos hubiera pasado si esto hubiera ocurrido hace 30 años o hace 20 años que no había internet? Si nos hubiéramos tenido que confrontar ya absolutamente con nuestra realidad sin ninguna vía de escape. Porque de alguna manera el camino virtual ha sido un poco un camino de escape, ¿no? Por supuesto con sus ventajas, que nadie las va a negar, como esta, por ejemplo, de poder comunicarse de esta manera, pero también es cierto que la prueba no es completa y que puede llevarnos a un nuevo tipo de pesadilla, que puede ser una combinación de lo complicado que venía de antes, sumándole la nueva rutina exagerada virtual, ¿no? Por eso también hay que elegir cómo vamos a hacer con la tecnología, porque el problema no es la tecnología, obviamente, es un instrumento fantástico. El problema es el uso y la educación en la libertad. Por eso en los colegios la educación fundamental es cómo vas a usar tu libertad. ¿Cómo vas a ver tu realidad? ¿Cómo vas a sopesar los valores concretos de las cosas que tenés que elegir? ¿Y cómo vas a podar y qué cosas vas a podar? Y nuestra capacidad de elección está deterioradísima, me parece a mí. Por un lado, porque está deteriorada nuestra capacidad de visión. Tenemos mucha niebla, mejoramos en algunas cosas con esta situación, como hablábamos antes, vemos cosas, pero tendríamos que ver mucho más, con más claridad todavía. ¿Para qué? Para poder elegir con más claridad y utilizar las cosas en su medida para sus fines con más claridad y con más decisión, y transmitirle a los chicos esta necesidad de que ellos vayan eligiendo y ponderando de acuerdo a un camino y no directamente caer en la pasividad, porque podés abandonar lo otro y caer en la pasividad de recibir todo esto y realmente no elegir. Y se está jugando todo, porque estamos jugando, te das cuenta, ahora que percibís un poco de lo lindo que es y del sabor que tiene la vida cuando muchas cosas con esta cuarentena, estoy hablando de la parte positiva, hay muchísimas negativas, pero hay parte positiva, cuando redescubrís el sabor de lo cotidiano. Me decía Eduardo, hablaba del paisaje, yo a veces camino al mediodía, tengo un rato, y descubrí por primera vez mi barrio. Yo vivo hace 9 años en Bécar, y nunca lo había recorrido bien. O sea, es de loco, vos estás viviendo en un lugar y no sabía que existía un cedro gigantesco a 2 cuadras de mi casa, o un pino misionero, o una araucaria, o esa casa de estilo alemán, o esa casa. No había visto cosas elementales que te llenan la vida y que las pude redescubrir, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer para que eso no se pierda, ¿no? Para que continúe de alguna manera? Carlos, recuperamos algunas frases y algunas intervenciones del chat. Por un lado, creo que viene el momento más difícil porque hasta hoy alguien decidió por nosotros que deberíamos quedarnos y no cuestionar. Pero cuando se empieza a flexibilizar todo, ahí uno tiene que decidir por uno mismo, esto que comentabas de la decisión, y eso es difícil si el mundo exterior sigue igual. Tenemos por otro lado
Maru de Elizalde. Yo creo que las relaciones con quienes no vemos hace mucho, volvieron a ser más simples, más basadas en el amor y o la amistad, sin tantas vueltas que el cansancio del día a día genera. Luego hay preguntas más o intervenciones más relacionadas con la educación, específicamente. Carlos dice, ¿se animarán a hacer los colegios cambios profundos? Nos animaremos. En tu opinión, ¿cuáles tendrían que ser esos cambios? Luego, en relación también con la educación, la formación de los chicos, me preocupa la virtualidad en los más chicos, que esto les resulte tan cómodo que le huyan a la realidad. Bueno, y después podemos aportar algunas más. Cuántas preguntas difíciles. Para mí la clave siempre pasa por la realidad. El camino es la realidad. O sea, la realidad, en sentido profundo de la palabra, es el que te indica por dónde ir. Y el problema es que no la vemos. No la vemos. O la tenemos nublada o no. Y el primer paso frente a la realidad es mirarla, es reconocerla, darse cuenta. Y tenés cada una de las situaciones alrededor de uno, a veces no del todo definida. Por eso nuestra vida a veces va para un lado, va para el otro, y no termina de definirse, porque no vemos claro, yo creo. Y después del ver claro está, una vez que viste claro y reconociste algo bueno, elegirlo. Elegirlo y dejar de lado lo que te está impidiendo poder elegirlo de verdad, ¿no? Yendo al tema de la educación, yo creo que hay demasiadas cosas en el sistema educativo. Demasiado. Es como en la vida de los chicos hay demasiado, los chicos privilegiados, ¿no? Como son los nuestros. Demasiados juguetes, demasiada información, demasiadas posibilidades, demasiado, demasiado, demasiado. ¿Y qué es lo que genera ese demasiado? Bueno, una especie de hastío, de relativización de todo, de falta de sabor, en la abundancia, la pobreza en la abundancia, la sed y el hambre en el medio de la abundancia. Por eso la necesidad de muchos adolescentes de salir o a romper todo, o a drogarse, o lo que sea, porque la pérdida de sabor es es lo que genera el vacío, ¿no? En el medio de la abundancia, eso es lo tremendo. Entonces, para mí, una de las cuestiones centrales, llevando a la línea de lo que veníamos hablando todos, es la economía de las cosas, la economía en sentido profundo de la palabra. Ahora, por ejemplo, que estamos en la educación virtual, ¿qué le quiero transmitir? ¿Qué es lo que realmente tiene que ser transmitido imprescindiblemente a un chico? Y no empezar a rellenar o los Zooms o las clases con cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. Donde entonces ya no se sabe bien qué vale, qué no vale. Y yo creo que si volviéramos a un tipo de... Si empezáramos a seleccionar, pero ¿cómo seleccionás? Dándote cuenta que es lo imprescindible. Por ejemplo, es imprescindible el vínculo. Si no hay vínculo, si no hay un tú a tú de la maestra o del maestro al chico, no hay educación. Vos le podés dar toda la cantidad de contenidos que quieras, le podés dar todos los exámenes internacionales que quieras, y qué sé yo, pero si el chico no hizo vínculo, si no se conectó con su maestro y su maestro no tomó contacto, entonces todo el resto cae en el vacío. Entonces, si todo el resto te va a ser obstáculo para el vínculo, bueno, podá un poco y mantener el vínculo. Por ejemplo, es una locura que la enseñanza secundaria, en cada año haya 10, 12 profesores por año. Eso es una absoluta locura, porque no puede haber vínculo. Tendríamos que lograr podar ese sistema secundario, ese es un problema macro, ¿no? Pero de alguna manera que los referentes sean pocos y sólidos para los chicos. Y luego, con respecto a los contenidos de lo que se transmite, lo mismo, ¿no?
apuntar al fondo de la cuestión. ¿Necesitan algo de información? Sí, por supuesto, hay que transmitir, pero no puede ser una información así sin ningún sentido, ¿no? A mí me parece que el punto principal es cómo los acompañamos para que ellos puedan empezar a ver las cosas por sí mismos. Para eso tenés que transmitir lo esencial y distinguir lo más importante de lo menos importante, y después enseñar a elegir, porque el problema de nuestra época es la no elección, y por elección quiero decir el no compromiso con algo. Si vos no podés ver la realidad, sopesar los valores, darte cuenta cuál es lo importante, y poder elegir eso y entregarte a eso, ya sea una profesión, ya sea a tu mujer, ya sea a tus hijos, ya sea a tu país. Nosotros estamos pensando cómo vamos a sacar el pasaporte para rajar de acá. O sea, ese es el mensaje que muchas veces le transmitimos a los chicos. Si yo ya vivo acá y estoy acá, tengo que ver claramente si quiero estar acá. Y si quiero estar acá, tengo que entregarme a que yo soy ciudadano de este país y ver claramente cuáles son las prioridades para aportar como ciudadano de este país, y tratar de, desde mi metro cuadrado, ir hacia eso, ¿no? Ahora, si yo transmito, bueno, me puedo ir, me puedo quedar, da todo lo mismo. Bueno, el joven dice, acá no hay nada que valga la pena, no hay nada que yo pueda realmente elegir, porque todo es relativo, ¿no? A mí me parece que la educación me centraría en enseñar a mirar, volviendo a la metáfora del Himalaya, cuál es el Himalaya de tu vida, ver cuál es la montaña más alta a la que tenés que ir, cuáles son las montañas menores, cómo orientarte en eso y pertrecharte para poder trepar y llegar. Para eso tenés que elegir, y si querés ir al Himalaya no vas a poder ir a la playa. Entonces hay que enseñar eso y dar la información, el conocimiento para poder elegir. Y no una cosa vaga que da para cualquier cosa y que en definitiva genera una sola conclusión en el chico, el escepticismo total y la falta de dirección en la vida. Carlos, nos quedan pocos minutos. Hay algunas intervenciones más. Si querés comentar alguna de ellas, la verdad son muchos temas y todos súper interesantes. Cada uno da para una charla en sí misma. Entre el equilibrio entre trabajo y familia es otro aspecto interesante para seguir buscando. Luego, otra pregunta de Marco Silveira. ¿Considerás que la esperanza en la parucía es más relevante en estos tiempos para sobrellevar esta situación? Constancio, para ver con más claridad hay que frenar. Como dijiste, la conciencia se expande cuando se baja la actividad y la modernidad lleva al exceso de actividad. Bien, y algunos comentarios más. Bueno, me quedo con la idea de la esperanza. A mí me encanta la virtud de la esperanza. Me parece Charles Peguy, que fue un gran pensador cristiano, decía que había tres virtudes, bueno, las famosas tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Y decía que la fe y la esperanza, la fe y la caridad, uno las ve grandes, como son las hermanas grandes que van caminando, y son las que uno reconoce, la fe y el amor, ¿no? Las dos grandes virtudes teologales. Y que en el medio, agarrada de las manos, chiquitita, como colgando, como cuando uno lleva a un chico colgando, va la hermanita menor, que es la esperanza. Pero esa es la que las conduce a las dos. Si la esperanza es la que te permite ver el horizonte de la vida a partir de un agujerito muy chiquito, como puede ser ese momento al sol que estábamos hablando antes, como puede ser el encuentro, que en general las madres, la mujer en general, tiene más capacidad de esperanza, porque reconoce el valor de la vida en lo pequeño, porque la esperanza nace de esa pequeña luz que hay. Muchos hablan de la Argentina que está perdida y todo eso.
y no tienen fe en la Argentina, y por lo tanto, si no tenés fe no la vas a amar tampoco, no vas a hacer nada. En lo que no tenés fe, en lo que no crees, tampoco te vas a entregar y no vas a actuar ni lo vas a amar. Pero yo siempre digo, bueno, pero aunque no tengas fe ni amor, por lo menos no pierdas la esperanza, que es la luz que todos tenemos en algún rincón nuestro y que nos hace darnos cuenta que las cosas son posibles, y esa hermanita tracciona para adelante, tiene un gran poder la esperanza. Todos lo saben, hasta los médicos te lo dicen, cuando alguien tiene esperanza todavía de vivir, aunque esté muy enfermo y parece que las cosas no van, tracciona para adelante. Me parece que nosotros tenemos que agarrarnos en este momento un poco oscuro, tanto del país como del mundo, ¿no? De esa potente virtud de la esperanza, pero no es una virtud ilusoria que nace de una fantasía, sino que nosotros realmente reconocemos el sentido y el valor de la vida. Está. No es la esperanza a veces la asociamos con algo que va a venir. Bueno, tengo esperanza en algo que viene. No, no, la esperanza, la virtud de la esperanza se basa en que yo capto algo valioso hoy en mi vida y lo puedo experimentar en el amanecer, lo puedo experimentar en la sonrisa de mis hijos, lo puedo experimentar en el sentido que pueda tener cualquier cosa, cualquiera de las cosas lindas que nos rodean, que a veces son muy chiquitas, pero que muestran que la vida es buena, que la vida vale la pena, y que además en la visión cristiana, detrás de esa pequeña luz, está la presencia de alguien que nos espera, ¿no? Que alguien que toca la puerta y nos pide que pasemos por esa puertita chiquita de la esperanza. Y bueno, creo que a veces no la vemos tampoco en la vida del trajín de todos los días. Y hoy esa luz, yo creo que nos vamos a dormir y tenemos capacidad de escuchar en el silencio esa luz y de ver en la oscuridad. Esa luz la van a encontrar cada uno, la tiene adentro de su corazón, ¿no? No es una frase sentimental, sino que es una realidad muy concreta del ser humano, porque es eterna. La luz del alma humana viene de la eternidad, ¿no? O sea, nosotros somos creados por, digamos, por una luz inmensa que nos dejaron adentro de esa pequeña luz y que siempre está, no se pierde nunca. Salvo que la tapemos, salvo que nosotros mismos tenemos que violentarnos para no tener esperanza. El ser humano es un ser de esperanza. Carlos, para cerrar, simplemente hacerme eco en nombre de todo el equipo del colegio, de los padres, de los alumnos que también han estado en esta charla escuchándote, hacerme eco también del chat, donde hay muchísimas palabras de agradecimiento hacia vos, por tu tiempo, por tus ideas, por estas metáforas que nos ayudan a despejar la niebla también. Y hay charlas que pueden ser interesantes, hay charlas que pueden ser profundas y hay charlas que además de interesantes y profundas son necesarias. Yo creo que hoy nos diste una charla necesaria, una charla que necesitábamos escuchar. Así que te lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron y bueno, quizás en algún momento te podemos robar otra hora para invitarte de nuevo a este espacio que tan bien aprovechaste. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y por supuesto faltan muchas cosas para decir. Por ahí leía en un chat, bueno, pero estás hablando, no lo dice así, ¿no? Pero el mensaje era, estás hablando para un conjunto de gente que puede hacer estas reflexiones, otros están viviendo una situación dramática. Yo creo que vale lo mismo para cualquier ser humano, porque eh, todas las personas, sea cual sea la situación, tienen esa luz adentro y la pueden reconocer. Y uno se asombra a veces viendo gente que está viviendo una situación tremenda y sin embargo a veces tiene más esperanza, más fuerza que los que la tenemos más fácil, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, aparte tantos amigos ahí, caras amigas, que es un gusto haber estado.
Quería saludarte también, Máximo, pero estaba con problemas de conexión, por eso lo viste entrar y salir, así que te manda un abrazo y su agradecimiento. Y muchas Igual gracias a todos. ya llegué, Ale, pude Ahí ver estás, finalmente. Máximo. Pude volver a entrar. La avalancha del Himalaya que tuve en casa me pude recuperar y volver a conectar. ¿Viste? Carlitos, muchas gracias en serio por tu tiempo y por ayudarnos a seguir pensando y caminando este trayecto. Así que buenísimo que nos hayas acompañado, ¿eh? Bueno, gracias a vos, Mato, y bueno, es Gracias, un Carlos, también, ¿eh? Muy, muy interesante la charla y bueno, bueno, la fotografía que nos compartiste fue extraordinaria. Ah, Creo que Pepino, ¿cómo estás? más de alguno vamos a, a grabarla, ¿está bien? Sí, dale, dale, qué lindo Acá verte. podemos ver en Bariloche, pero las vemos siempre. Cuando cuando hay buen tiempo, vemos siempre el Catedral, así que Claro, no me sé. imagino, ahí tenés mucho mejor todavía que el Himalaya. Bien. Un gran abrazo te mando. Fuerza, fuerza. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Un Un abrazo, abrazo, Carlos. hasta luego. Chao. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Chao, gracias, Alejandro. Chao, Carlos, muchas gracias. Hasta luego, Alejandro, Mato, Victoria y demás. Un abrazo, Gracias. Germán. Adiós. Tommy, te necesitamos para poder subir la charla.